Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. Bueno, ya estáis viendo que este no es un vídeo esta vez con croma. Ahora de vez en cuando vamos a hacer algún otro tipo de vídeo, haremos otro tipo de sección. Ya deciros que estoy empezando a grabar ya con un nuevo tipo de cámara y bueno, quiero introducir algunas cosillas. Y este vídeo a continuación lo que quiero es plasmar un poco mi opinión sobre una temática que mi buen amigo Rubén Fernández ya introdujo la semana pasada, que transmitió su opinión sobre el trabajo del entrenamiento de base. Y nada, me gustaría transmitirla, así que ¿quieres saber cuáles son las claves y sobre todo entender cómo entiendo yo el proceso del entrenamiento y sobre todo cómo entiendo el entrenamiento de base? Pues no te lo pierdas, dentro del vídeo y comenzamos. Bien, el entrenamiento de base o el periodo de base es uno de los tipos de entrenamiento sin duda más conocidos por todo el mundo en lo que el ciclismo se refiere. Desde ciclistas que están comenzando hasta ciclistas profesionales tienen muy claro la importancia de un trabajo y un entrenamiento de base. Y sin duda aquí hay que darle y agradecer sobre todo el gran labor de divulgación que ha tenido mi buen amigo Che Magda al respecto, que en muchas ocasiones, y bueno, de que se lanzó sus primeros vídeos, pues ha sido el mensaje que más calado hondo en el ciclista. Sin duda, yo no voy a decir que esté ni en contra ni a favor del entrenamiento de base, creo que es una opinión que siempre he lanzado mucho en mi vídeo y vais a ver un poquito por qué. Bien, antes de que entendáis mi opinión, yo siempre quiero mostrar el proceso de evolución del entrenamiento y es que hay que entender el porqué, el uso de las priorizaciones, las planificaciones y sobre todo el porqué y el razonamiento del entrenamiento de base en una planificación tradicional, por ejemplo. Tenéis que entender que el entrenamiento ha ido evolucionando como toda ciencia. Y es cierto que hace muchísimos años, hace 30, 40, 50, 60 años, incluso ya en los años 20, 30, 40, 50, se empezaban a formular los primeros métodos de entrenamiento, las primeras planificaciones. Las planificaciones o priorizaciones no son más que una estrategia que se tenía por entonces para poder intentar controlar o más o menos pronosticar el estado de forma de un deportista o el rendimiento de un deportista. Daros cuenta que no existían en los años 40 ni potenciómetros, los sensores de frecuencia cardíaca creo que tampoco existían en ese momento. Todo se guiaba por las sensaciones, por una planificación o sobre todo por entrenamientos muy rudimentarios. Se copiaba muchísimo, que no quiere decir que hoy en día no se copie tampoco, pero sí es cierto que eso ha cambiado mucho hoy en día. Hoy tenemos la posibilidad de monitorizar muchísimas cosas. Podemos monitorizar calidad de sueño, podemos monitorizar todo lo que engloba el entrenamiento, desde datos de potencia, datos sobre todo filtrados, sobre todo procesados de potencia que nos permiten tomar decisiones, por supuesto la frecuencia cardíaca, horas. Eso hace unos años era impensable. Hace unos años la manera de cuantificar las cosas era anotando las cosas en una hojita, lo que se había hecho, he hecho 4 horas, 3000 metros y ya está, y el análisis se quedaba ahí. ¿Qué es lo que permite ahora con esta irrupción del entrenamiento por potencia? Pues nos permite poder controlar desde el primer punto qué está pasando seguramente en el organismo de una persona. ¿Y por qué digo esto? Y esto seguramente muchos de los ciclistas que habéis contratado alguna de mis asesorías de formación lo estaréis viendo y lo repito prácticamente en toda la asesoría. Y es que ahora tenemos la capacidad de determinar desde el principio cuáles son los hitos fisiológicos y por qué un deportista puede ser que no esté mejorando o no. Eso antes era impensable. Me explico. Siempre el típico ejemplo que pongo en mi vídeo es el siguiente. Imaginaros que tenemos un deportista que tiene un estancamiento en el consumo de oxígeno o que tiene un déficit de fuerza, ¿vale? Además, el deportista, por su contexto, tiene poco tiempo, ¿vale? Por supuesto, si tiene poco tiempo, no podemos hacer un trabajo de base tradicional. Eso por un lado. Pero ahora viene otra circunstancia más interesante y chula. Imaginaros que ese deportista con el entrenamiento de trabajo de base aeróbico, obviamente no es un deportista novato, ya no consigue a priori mejoras con su tiempo disponible en su mejora del consumo de oxígeno. O sobre todo en su mejora, sobre todo del FTP, que puede ser uno de los objetivos que tiene el deportista. Nos vamos a tirar un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, los meses que queráis de base, entrenando de una manera ciega, sin obtener resultados. ¿O no es más interesante y más inteligente, si se busca, por supuesto, individualización, trabajar en base a esas métricas, trabajar en base a esos tiempos disponibles y conseguir desde el primer momento mejoras efectivas? Obviamente las mejoras efectivas no son iguales en todo el mundo, pero es importante entender que eso va a cambiar mucho el paradigma. De hecho, en el entrenamiento de fuerza ya está pasando y en el entrenamiento por potencia ya se está pasando también, que es que el uso de los encodes y el uso del potenciómetro está haciendo que muchos de los pilares del entrenamiento se estén tambaleando en cierta medida.
¿Por qué? Porque ahora se controlan mejor las cargas y los procesos de entrenamiento son mucho más exactos y nos permiten ver si un deportista tiene un déficit de fuerza, tiene un estancamiento en el consumo de oxígeno o si tiene cualquier aspecto derivado. Con esto quiero decir y recalco mucho y es una de las grandes palabras que siempre digo, que es que tenemos que trabajar siempre con una individualización real. Y cuando digo real, es real de verdad. Porque no me vale que la gente diga, quiero hacer individualización, pero sigo el mismo protocolo durante todos los años. Puede ser que como ciclista novato o como ciclista responder a ese tipo de entrenamiento te pueda afectar de manera positiva. Pero en todo momento no sabes por qué se están mejorando. Sabes que estás mejorando seguramente por una acumulación de horas y de carga crónica. Eso lo hace todo el mundo por sensación al final. Es como todo el mundo ha entrenado mayoritariamente. Pero ahora viene el punto de inflexión. ¿Cuánto tiempo disponible tienes? Y sobre todo, ¿cuánto estás dispuesto a aprovechar para mejorar? Es decir, ya sabemos que el tiempo no nos sobra a nadie prácticamente y que el tiempo solo. ¿Vamos a intentar más gastar horas, o más que dicho, invertir horas y no obtener resultados? Es que creo que es la reflexión que debemos lanzar. Por supuesto, también deciros que obviamente el entrenamiento de base tiene unos fundamentos muy interesantes. Yo, en muchos de mis deportistas, cuando veo que tengo deportistas con baja carga crónica, con déficit de fuerza, con ciertos aspectos relacionados con poco trabajo aeróbico, sin duda yo voy a plantear un entrenamiento aeróbico de base, sin duda. Ahora bien, yo dentro de la semana de mi preparación o de la semana de preparación de deportista puedo plantear más aspectos, ¿vale? Entonces, aquí es donde se diferencia muchísimo la gran labor que siempre destaco de mi amigo Chema, y es que hizo un muy buen labor de divulgación. Pero ojo, una cosa son planes de divulgación, ¿qué es eso? Es divulgación. Es cómo ese conocimiento trasladarlo a vosotros y luego cómo trabaja un profesional con un único sujeto, que ahí está la historia. Y esa es la clave del proceso. Es decir, con una única persona, con distintas personas, no puedes trabajar igual. Si trabajamos igual todo el mundo, ¿estamos haciendo verdaderamente un principio de individualización? Bajo mi punto de vista, creo que no. Porque nadie tiene el mismo contexto, nadie tiene el mismo proceso de toma de decisiones, nadie tiene, por supuesto, las mismas métricas y, sobre todo, cada persona de verdad, y digo, de verdad, es un mundo. Bueno, por mi parte nada más. Espero que os haya quedado un poquito claro mi opinión al respecto. Como digo y he dicho siempre, no soy ni detractor ni defensor de una metodología de entrenamiento, sino que lo que siempre intento que se vea es que tenemos que buscar la solución a los problemas concretos de las personas. Si el problema de mi deportista es que tengo poco trabajo aeróbico, pues vamos a introducir poco más trabajo aeróbico. Si tengo un problema de mejora del consumo de oxígeno, vamos a mejorar ese consumo de oxígeno. Si tengo un déficit de fuerza, vamos a mejorar el déficit de fuerza. Si tengo dolor lumbar, pues vamos a hacer un trabajo preventivo y un trabajo correctivo que nos ayude a quitar el dolor de espalda, por ejemplo, que es algo muy típico. En definitiva, trabajemos por objetivos y no trabajemos por tradición en el mundo del entrenamiento. Así que bueno, chicos, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Como siempre os pido y sobre todo os agradezco, ya somos creo que casi 2.500 suscriptores. Estoy muy agradecido con todos vosotros. Comentadme y dame un poquito de feedback de qué os parece esta nueva cámara. Seguramente tenga que mejorar un poquito el sonido porque hay un poquito de eco. Pero bueno, nada, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, dale a like, suscribiros, activad la campanita para que os avise de todos los vídeos que vaya subiendo. Y nada, como siempre, estoy atento a los comentarios. Un gran abrazo a todos.